Hola estudiantes del 9º grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es comprensión lectora. En esta clase veremos comprensión lectora, definición, ideas del texto, idea principal, también idea secundaria. Técnicas para identificar la idea principal. Técnicas para identificar las ideas secundarias. Los propósitos son valorar la importancia de comprender las ideas de los diferentes tipos de textos, aplicar estrategias para distinguir las ideas en textos leídos y reconocer las ideas en textos. Veamos esta situación. Aramí le dice a una amiga: tengo una tarea tan larga, no sé cómo memorizar todo. Debes comprender lo que lees, no es necesario memorizar, le dice la amiga. Y a continuación tenemos una imagen. ¿Qué le sugiere esta imagen? Si observamos esta imagen al inicio de un texto, podemos deducir o decir que tal vez el texto trate de el cuidado del ambiente, la naturaleza, cómo el ser humano influye en su ambiente. No lo sé, lo veremos más adelante. Aquí tenemos la definición de la comprensión lectora. La comprensión lectora. Leer comprensivamente es una habilidad que puede ser desarrollada a través de diversas técnicas. Algunas de esas técnicas las vamos a estudiar en esta clase. Empezamos diciendo que para tener una comprensión lectora, el primer paso es la lectura general del texto. Recuerden que una sola lectura no basta. Recién en la segunda, tercera o por qué no cuarta o quinta lectura nos damos cuenta del tema del texto, de qué habla de principio a fin, qué ideas nos está transmitiendo, cuántos párrafos tiene ese texto, cuáles son las ideas más importantes o las ideas principales de cada párrafo y cuáles son las ideas que las complementan, que las rellenan, las ideas secundarias. Luego tenemos la identificación de esas ideas en el texto. También nos podemos encontrar con palabras desconocidas para nosotros. Nunca las hemos escuchado, no las hemos leído, entonces debemos aclararlas, ya sea por el contexto o buscándolas en el diccionario. Aquí tenemos las ideas del texto y debemos hablar de la idea central o tema, la idea general del texto. ¿Sí? Desde la crítica literaria tradicional, el tema es el centro de toda la obra literaria, si es una obra literaria. Si es un texto informativo, entonces el tema es aquel sustantivo, aquella palabra o aquel tema del que se habla de principio a fin en el texto. La contaminación, el cuidado del ambiente. O si es un texto literario, entonces, ¿cuál es la idea principal o el tema que predomina en toda la obra? El tema, como bien observan aquí, es el motivo fundamental de la obra literaria. Seguidamente tenemos la idea principal. Estamos hablando de la idea principal en cada párrafo. Es el núcleo de información principal en el texto, ya que es la que genera toda la información y a la vez esta información se estructura en torno a ella. Para reconocer la idea principal de un párrafo, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué nos habla? La respuesta adecuada nos dará como resultado la idea principal. Aquí tenemos las ideas secundarias. Son núcleos de información menores que complementan a la idea principal.
Pueden ser una o varias, pero esto depende de la complejidad del texto. Estas ideas secundarias ayudan a entender la idea principal, porque nos ejemplifican, nos amplían, nos dan mayores detalles acerca de la idea principal. Aquí tenemos y veremos algunas técnicas para identificar la idea principal en un párrafo. Para identificar la idea principal debes considerar los siguientes pasos. Paso 1. Numera los párrafos del texto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ya sea un cuento, un texto informativo o un ensayo, un texto argumentativo, el texto que estemos leyendo. Entonces, lo primero que debemos hacer es numerar los párrafos. ¿Dónde comienzan y dónde terminan y cuántos párrafos posee ese texto? Paso 2. Responde la pregunta ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? Una vez que hayas leído varias veces el texto completo, entonces detente en cada párrafo. Y en cada párrafo vuelve a leer 2 o 3 veces para analizar y poder remarcar, subrayar o resaltar la idea más importante. ¿Cuál es la palabra clave o la idea que ese párrafo está transmitiendo? Paso 3. ¿Qué idea se repite en todos los párrafos? Cuando respondas a esta pregunta, habrás encontrado la idea principal del texto. Y paso 4, identifica la idea principal. Puedes escribirla, puedes elaborarla. A continuación veremos las técnicas para identificar las ideas secundarias. Paso 1, reconoce la idea principal. Ya hicimos el paso anterior, reconocer las ideas principales. Ya tenemos las ideas principales de cada párrafo. Por tanto, una vez que tengamos las ideas principales, pasamos a identificar cuáles son las secundarias. Y aquí tenemos el paso 2, reconoce las ideas secundarias, es decir, las ideas que están ejemplificando, completando o complementando a la idea principal. En el paso 3, reconoce los detalles de las ideas secundarias. Reconocer la idea principal y las ideas secundarias de un texto implica distinguir qué es lo más importante en cada párrafo del texto y qué ideas apoyan, ejemplifican, amplían y dan detalles para complementar la información central o principal. Hagamos una analogía. Podemos comparar un párrafo con una hamburguesa. Si yo les hablo de hamburguesa y resulta que un mozo me trae un sándwich que no tiene carne, entonces ¿diré que es una hamburguesa? No, no es hamburguesa. Puede ser un sándwich de verduras, de huevo, de tomate, de jamón y queso, pero no es una hamburguesa. Entonces, lo más importante de la hamburguesa, ¿qué es? La carne. Y la carne, en este caso, para nosotros, haciendo la analogía con un texto, sería la idea principal. Y todos los demás aderezos que yo les pueda poner, lechuga, queso, tomate, jamón, etcétera, huevo, cebolla, son las ideas secundarias que complementan y dependiendo de si me gusta o no tal ingrediente, va a tener más o menos mi hamburguesa, ¿cierto? Muy bien. Pasamos entonces a comprobar nuestro aprendizaje acerca de la identificación de las ideas en un texto. Leemos el texto. El planeta Tierra es nuestra casa, el lugar en el que cohabitamos personas, animales y plantas. De todos los planetas del sistema solar, este es el único en el que hay vida. En la actualidad, nuestro planeta está en peligro. Las recientes emisiones de gases de invernadero colocan a la Tierra peligrosamente cerca de un drástico cambio climático que puede salirse de control, con gran peligro para la humanidad y otras criaturas. Son necesarios intensos esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero, acción que permitirá mantener el clima dentro o cerca de los márgenes del pasado.
Lo anterior se menciona en un escrito titulado Cambio climático y vestigios de gases, cuyos autores están encabezados por James Hansen, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, que fue el primer científico en advertir al Congreso de su país sobre el calentamiento global. Los otros son Makiko Sato, Pusher Karekcha y Gary Russell, también del Instituto Goddard, David Lea, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Mark Siddall, del Observatorio Terrestre Ladon Doherty, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Estos especialistas de algunas de las principales instituciones de Estados Unidos han emitido una inequívoca advertencia al mundo. La civilización misma está amenazada por el calentamiento global. También realizan una crítica implícita al Comité Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, por subestimar la escala de la elevación del nivel del mar en este siglo, causada por el derretimiento de glaciares y placas de hielo polares. El forzamiento innatural del clima a consecuencia de emisiones humanas de dióxido de carbono y otros gases de invernadero amenaza con generar un cambio en el clima que podría desatar un cataclismo en las enormes placas de hielo de la Antártida y Groenlandia, afirman los científicos. La Tierra se encuentra en peligro inminente y nada que no sea un rescate planetario total la salvará del cataclismo ambiental que representa el cambio climático. Ahí tenemos la fuente de donde fue sacada esta información. Muy bien, ahora vamos a hacer los ejercicios. Completamos. Número de párrafos. El texto está escrito. Y tema del texto. Ustedes pueden retroceder este video, volver a verlo, poder sacar qué cantidad de párrafos tiene. Yo les ayudo aquí y si ya supieron cuál es la cantidad, entonces podemos marcar. Tiene 8 párrafos. Muy bien. ¿El texto está escrito en verso o en prosa? Muy bien, está escrito en prosa. En verso sí sería una poesía, ¿cierto? Pero como no es una poesía, es un texto científico, entonces decimos que está escrito en prosa, por eso se estructura en párrafos. ¿Cuál es el tema? El peligro de la Tierra. ¿Cuál es el propósito del texto? Aquí tenemos varias opciones. Conocer la advertencia que hacen los científicos estadounidenses sobre el peligro al que se enfrenta la Tierra por el cambio climático. Opción B, dar a conocer los nombres de los científicos estadounidenses que han realizado investigaciones. Opción 3, conocer el contenido del escrito titulado Cambio climático y vestigios de gases, elaborado por científicos. ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, la opción A, conocer la advertencia que hacen los científicos acerca de lo que enfrenta la Tierra por el cambio climático. Muy bien, avanzamos. En el párrafo 1 se menciona que el planeta Tierra es nuestra casa, el lugar en que cohabitamos personas, animales y plantas. Y aquí te pregunto, ¿qué significado tiene la palabra cohabitar? Veamos las opciones. Vivir en un mismo tiempo o época. Vivir en algún lugar determinado. Opción C, vivir juntamente con otros seres vivos. Cohabitar. Estás en lo correcto, vivir juntamente con otros seres vivos. Cohabitamos la Tierra con animales, plantas y seres inertes. Según el texto, uno de los principales factores que provoca el cambio climático es la emisión de gases de invernadero. Opción B, el derretimiento de glaciares y placas de hielo polares. Opción C, el calentamiento global. Muy bien, y la respuesta es la emisión de gases de invernadero.
Avanzamos a otro ejercicio. Escoge la opción que sustituye correctamente las palabras subrayadas en el párrafo 4. Y aquí tenemos de vuelta el párrafo 4 y las palabras subrayadas necesarios, reducir, mantener. Son necesarios intensos esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero, acción que permitirá mantener el clima dentro o cerca de los márgenes del pasado. Y tenemos las opciones de las tres palabras juntas, Ojo, imprescindibles para necesarios, suprimir, reducir, preservar, mantener. Opción B, indispensables, disminuir, conservar. Y opción C, innecesarios, aminorar, resguardar. Aquí tenemos que agudizar nuestros sentidos para poder identificar cuáles son las opciones correctas de palabras. ¿Cuál? Muy bien, estás en lo correcto si dijiste opción B, indispensables, disminuir y conservar. Perfecto. La idea principal del tercer párrafo es, y aquí se vuelve a copiar el tercer párrafo, te dejo unos segundos para que puedas leer, y las opciones son el peligro del planeta, el cambio climático o el planeta. Idea principal. ¿Cuál sería? Muy bien, estás en lo correcto si dijiste el peligro del planeta. Perfecto. La idea secundaria del tercer párrafo es el mismo párrafo anterior, pero ahora, ya que sabemos la idea principal, ¿cuál sería la idea secundaria? ¿A, B o C? Muy bien, si respondiste el cambio climático, sería la idea secundaria del tercer párrafo. Párrafo 6. Aquí tenemos. Estos especialistas de algunas de las principales instituciones de Estados Unidos han emitido una inequívoca advertencia al mundo. La civilización misma está amenazada por el calentamiento global. También realizan una crítica implícita al Comité Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático por subestimar la escala de la elevación del nivel del mar en este siglo, causada por el derretimiento de glaciares y placas de hielo polares. Aquí tenemos el sexto párrafo y el ejercicio que dice, en el párrafo 6, una inequívoca advertencia hace referencia a, tenemos las opciones, A, una advertencia desacertada, una advertencia que no deja lugar a dudas, o C, una advertencia inminente. ¿Cuál les parece? Muy bien, una advertencia inminente. No admite alguna respuesta desacertada. ¿Con qué fin se utilizan los dos puntos en el párrafo 6? Para introducir una cita textual, para introducir una explicación o para introducir una consecuencia. Muy bien, para introducir una consecuencia. Perfecto. Una conclusión del texto es que A, la Tierra es el hogar de todos los seres vivos que habitan en ella. B, el cambio climático representa un gran peligro para la Tierra y la humanidad. O C, los científicos estadounidenses son grandes conocedores del cambio climático. ¿Cuál sería la conclusión, crees tú, del texto? Muy bien, el cambio climático representa un gran peligro para la Tierra y la humanidad. Perfecto. ¿Cómo hicimos para recordar la información de cada pregunta? Leímos con atención cada página. También respondimos todas las preguntas. Preguntamos al profesor lo que no entendimos. Son algunas de las formas que podemos utilizar para tener una comprensión lectora o comprensión del texto que estemos leyendo.
También revisamos esas respuestas. Llegamos a la conclusión. Y aquí volvemos a ver a Aramí y a la amiga. Y le dice la amiga, ¿entendiste por qué debes comprender lo que lees? Y Aramí le responde, ya lo tengo todo claro. De ahora en más leeré los textos e identificaré las ideas. La comprensión de todo texto es fundamental en nuestras vidas. Y así llegamos al final de nuestra clase. Recordemos, a mayor lectura, mayor cultura. Y vos tenés que recordar que no importa el lugar para estudiar. Sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.